Hola a todos, en este video vamos a estudiar algunos conceptos importantes de modulación digital y análisis espectral usados en telecomunicaciones y electrónica. Durante la presentación vamos a hablar de modulaciones por frecuencia y fase, además de las componentes LSF y USF en el espectro de una señal modulada. La idea principal es entender cómo una secuencia de bits puede transformarse en una señal física capaz de viajar por un canal de comunicación. En otras palabras, vamos a pasar de la información digital, que son ceros y unos, hacia ondas que pueden transmitirse por radio, cable, fibra o sistemas electrónicos. Primero explicaremos el concepto teórico, luego vamos a ver una simulación visual y en algunos casos también observaremos simulación en Proteus para relacionar la teoría con los circuitos electrónicos. Empecemos con el FSK. FSK significa modulación por desplazamiento de frecuencia. En esta técnica la información digital se representa cambiando la frecuencia de una portadora. La amplitud de la señal se mantiene prácticamente constante. Lo que cambia es la frecuencia instantánea de la onda. Matemáticamente una señal FSK puede representarse con la ecuación mostrada en pantalla. Aquí A sub C representa la amplitud de la portadora y F sub I representa la frecuencia seleccionada para cada símbolo y Phi sub 0 es la fase inicial. Para el caso binario normalmente se usan dos frecuencias. Cuando el bit es 0, se transmite una frecuencia baja. Cuando el bit es 1, se transmite una frecuencia alta. Delta de F representa la desviación de frecuencia, es decir, qué tanto se separan las frecuencias usadas para representar los bits. Un parámetro importante es el índice de modulación, donde R sub B es la tasa de bits. También se puede estimar el ancho de banda aproximado. Desde el punto de vista de ingeniería, FSK tiene la ventaja importante que es bastante robusta frente al ruido de la amplitud, porque el receptor se enfoca principalmente en detectar cambios de frecuencia. Por eso se ha usado en telemetría, módem, RFID, enlaces IoT, radios digitales y sistemas donde se busca baja complejidad. Sin embargo, FSK puede ocupar más ancho de banda que otras modulaciones, especialmente si la separación entre frecuencia es grande. Ahora que conocemos el modelo teórico, observemos la simulación de FSK en el dominio del tiempo. En esta simulación podemos observar cómo la señal cambia de frecuencia de acuerdo con la secuencia binaria. Cuando aparece un bit asociado a la frecuencia baja, la onda oscila más lentamente. Cuando aparece un bit asociado a la frecuencia alta, la onda oscila más rápido. Lo importante aquí es notar que la información no se representa cambiando de amplitud, sino cambiando de frecuencia. Este comportamiento es la base de la FSK. Cada símbolo digital selecciona un tono diferente. Con esto claro, pasamos a una versión más refinada del FSK, que se llama CPFSK. CPFSK significa modulación por desplazamiento de frecuencia continua. Es una variante de la FSK, donde se mantiene la continuidad de fases entre símbolos. En una FSK convencional, cuando se cambia de una frecuencia a otra, puede aparecer un salto brusco de la fase de la señal. Ese salto puede generar componentes espectrales no deseados, es decir, energía fuera de la banda principal. El cambio de frecuencia se realiza de forma que la fase no se rompe. Matemáticamente podemos escribir la señal como aparece en la pantalla. Aquí Phi ya no es simplemente una constante, sino una fase que evoluciona con el tiempo. Esto significa que la fase se obtiene acumulando la frecuencia instantánea. La fase antes y después del cambio de símbolo debe ser continua. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, CPFSK tiene una ventaja importante. Reduce cambios bruscos, mejora el comportamiento espectral y puede ser más eficiente para transmisores reales. El compromiso es que su análisis y demodulación requieren más cuidado, porque existe memoria de fase entre símbolos. Ahora observemos la simulación CPFSK. En esta simulación debemos observar que la frecuencia sigue cambiando según los bits, igual que la FSK, pero ahora hay una diferencia clave. La fase de la señal no representa saltos bruscos. La onda pasa por un tono a otro de manera continua. Esto hace que el CPFSK sea más suave con el tiempo y tenga mejor comportamiento en frecuencia. Esta continuidad de fase es muy importante en sistemas reales, porque reduce emisiones no deseadas y mejora el uso del espectro. A partir de esta idea, aparece una modulación muy importante, que es la MSK. MSK significa modulación por desplazamiento mínimo. Esto puede entenderse como un caso especial de CPFSK. La idea principal es usar la separación mínima entre frecuencias que permite que las señales sigan siendo ortogonales. El índice de modulación de MSK es 0.5. ¿Esto qué significa? Que MSK usa una separación muy controlada entre tonos. Una palabra importante aquí es la ortogonalidad. En comunicaciones, dos señales son ortogonales cuando el receptor puede separarlas sin confusión. Una forma sencilla de verlo es pensar que el receptor compara la señal recibida con referencias conocidas. Si la señal recibida coincide con una referencia, la correlación da un valor alto. Si no coincide,
las partes positivas y negativas se cancelan y dan un resultado que tiene 0. Esto significa que las dos señales no se interfieren en el momento de detectarlas. MSK escoge justamente la separación mínima de frecuencia que mantiene esta propiedad. Además, MSK tiene fase continua y envolvente constante, lo que permite usar amplificadores eficientes, y por eso es importante en sistemas de telecomunicaciones. Está relacionado con modulaciones usadas en telecomunicaciones móviles como el GMSK. Ahora observemos una simulación visual de MSK. En esta simulación podemos observar cómo MSK cambia entre tonos, pero mantiene una evolución suave de fase. La señal no presenta saltos abruptos. Esto es importante, ¿por qué? Porque una señal más suave genera un espectro más controlado. También podemos notar que MSK mantiene una amplitud constante, lo cual es muy útil para transmisores reales. En resumen, combina 3 ideas importantes: cambio mínimo de frecuencia, continuidad de fase y eficiencia espectral. Además de la simulación visual, también se realizó una simulación en Proteus. La idea de esta parte es comprobar que el concepto no se quede solo en una teoría o en una animación. También podemos analizarlo dentro de un entorno electrónico, usando circuitos y señales observables. Con Proteus podemos acercarnos más al comportamiento que tendría una implementación en electrónica. En esta parte observamos la señal MSK, donde el osciloscopio de Proteus lo que debemos identificar es que la señal mantiene continuidad y no representa cambios bruscos de fase. También podemos observar cómo la forma de onda se relaciona con los cambios de información digital. El objetivo es comprobar que el comportamiento teórico también se puede representar con un circuito simulado. Esto nos permite conectar la teoría de telecomunicaciones con una herramienta electrónica práctica. En esta imagen se muestra el circuito usado para generar o analizar la señal MSK en Proteus. Aquí es importante explicar cada bloque del circuito que cumple una función dentro del proceso de modulación o visualización. La ventaja de usar Proteus es que podemos observar no solo la forma de onda, sino también la estructura electrónica que permite generarla. Esto ayuda a entender cómo la técnica de telecomunicaciones puede implementarse completamente con componentes y conexiones reales o simuladas. Ahora pasamos con el PSK, que significa modulación por desplazamiento de fase. En PSK la información no se representa cambiando de frecuencia, como el FSK, sino cambiando la fase de la portadora. La frecuencia y la amplitud se mantienen prácticamente constantes. Lo que cambia es el punto donde inicia el ciclo de la onda. Matemáticamente se muestra como en la pantalla, donde phi sub k representa una fase seleccionada según el símbolo transmitido. Una forma muy común de visualizar es mediante una constelación en el plano IQ. Cada punto de la constelación representa una fase posible. Mientras más puntos tenga la constelación, más información se puede transmitir por símbolo. Pero también las fases quedan muy cercanas y eso hace que la modulación sea más sensible al ruido y a errores de fase. PSK es muy importante en radio digital, Wi-Fi, satélites, modem y comunicaciones móviles. Ahora vamos a estudiar un caso más simple del PSK, el cual es el BPSK, que significa modulación por desplazamiento de fase binaria. Es la forma binaria del PSK porque utiliza dos fases para representar los bits 0 y 1. Normalmente estas fases están separadas por 180 grados. Esto significa que una señal puede representarse como la portadora normal y la otra como la misma portadora invertida. Matemáticamente M es un símbolo bipolar. Por ejemplo, bit 0 implica más 1, bit 1 implica menos 1. Cuando M cambia de más 1 a menos 1, la portadora se invierte, lo cual equivale a un cambio de fase de 180 grados. En la constelación BPSK, esto se ve como dos puntos ubicados sobre el eje Y. Uno representa una fase y el otro representa la fase opuesta. Una ventaja importante es que los dos puntos están separados, lo que la hace robusta frente al ruido. El receptor puede decidir el bit recibido usando correlación. Multiplica la señal recibida por una portadora de referencia, integra durante el periodo del bit y luego observa el signo del resultado. Si el resultado es positivo, se decide una fase. Si el resultado es negativo, se decide la fase opuesta. Es simple, robusta y muy usada como base teórica para estudiar sistemas de comunicaciones digitales. Ahora observemos la simulación visual del BPSK. En esta simulación vemos cómo la señal cambia de fase según la información binaria. Cuando cambia el bit, la portadora puede invertirse. Eso se observa como un cambio de 180 grados en la fase de la señal. A diferencia del FSK, aquí no se está cambiando la frecuencia. La frecuencia se mantiene constante y la información se encuentra en la fase. Esto muestra claramente el principio del BPSK, usar dos fases opuestas para representar dos estados binarios. Además de la simulación visual, también se realizó una simulación hecha en Proteus. Con esta simulación buscamos comprobar el cambio de la fase dentro de un entorno electrónico. Esto permite pasar de la constelación teórica y la ecuación matemática hacia una implementación más cercana a un circuito real.
En el osciloscopio de Proteus observamos la señal generada por el circuito. Lo más importante es identificar los cambios de fase. Cuando el bit cambia, la señal puede invertirse respecto a la fase anterior. Esta inversión representa el cambio entre dos símbolos de BPSK. Esta parte ayuda a comprobar que la teoría puede representarse en simulaciones electrónicas y no solamente en una animación matemática. En esta imagen observamos el circuito utilizado para la simulación en Proteus. Aquí se puede explicar que el circuito permite generar modificaciones y visualizar la señal modulada. La finalidad es relacionar los bloques teóricos de BPSK con elementos de electrónica. De esta manera, entenderemos que la modulación digital no es solo una ecuación, sino una técnica que puede implementarse en sistemas reales de comunicación. Ahora pasamos a un concepto relacionado con el análisis espectral, LSF y USF. LSF significa frecuencia lateral inferior y USF significa frecuencia lateral superior. Estas componentes aparecen cuando una portadora se modula en amplitud. Si tenemos una portadora de frecuencia f sub c y una señal de mensaje de frecuencia f sub m, aparecen dos componentes alrededor de la portadora, las cuales son la frecuencia lateral inferior y superior. Esto se debe a una propiedad matemática del producto de cosenos. Cuando multiplicamos el mensaje por la portadora, se generan componentes de suma y diferencias frecuencias. Por eso aparece una componente por debajo de la portadora y otras por encima. En AM convencional, tanto LSF como USF contiene información del mensaje. El ancho de banda ocupado se calcula como la distancia que hay entre LSF y USF. Este concepto es importante para entender espectros, diseños de filtros, modulaciones AM y también sistemas de banda lateral única conocidos como SSB. En SSB se transmite solo una de las bandas laterales para ahorrar ancho de banda y potencia. Con esto finalizamos el recorrido por las modulaciones y conceptos principales del video. Vimos cómo FSK representa bits mediante cambios de frecuencia, estudiamos CPFSK, donde la fase se mantiene continua, luego analizamos MSK, una forma especial de CPFSK con separación mínima de frecuencia ortogonal, también vimos PSK y BPSK, donde la información se representa mediante cambios de fases. Finalmente explicamos los componentes laterales importantes en el análisis espectral. Además conectamos la teoría con simulaciones visuales y simulaciones en Proteus para entender mejor su aplicación en electrónica. Muchas gracias por prestar atención. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Yo soy el ingeniero Cristian Rincón y hasta la próxima oportunidad.